Muy buenas noches, el día de hoy estamos listos para poder compartir con ustedes una enseñanza que nos permita bendecir sus vidas, que nos permita en esta preciosa noche quiero adaptar el sonido un momento. Ahí estamos. Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga. Estamos listos en esta hora para poder compartir una palabra, un mensaje que pueda bendecir sus vidas. Hemos orado que pueda ser de bendición para ustedes. Anunciamos acerca de un tema acerca de los tiempos finales, ¿verdad? ¿Qué tipo de tiempos estamos viviendo en Dios? Y hay que saber que los que somos cristianos, la palabra de Dios nos instruye que podamos ser cristianos, que podamos entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque muchos creyentes en este tiempo, por la teología o por las enseñanzas muchas veces pastorales, están completamente desubicados, ¿verdad? Ignorando que hay en la palabra eventos, ¿verdad?, que marcan la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un arrebatamiento, una segunda venida, eventos catastróficos para esta tierra, y que muchas veces porque no se enseñan a nivel de iglesias y de ministerios, pues están en ignorancia acerca de lo porvenir, ¿verdad? Se ha hablado mucho y muchos ministros en este tiempo, pues en las redes están subiendo bastante información con relación a todo lo que es el nuevo orden mundial, la nueva moneda, la gran tribulación, la guerra de Magog. Bueno, hay muchos eventos, el gran trono, el juicio del trono blanco, y muchos eventos que se podría decir son futuristas, son eventos en los cuales se podría decir pues la iglesia estaría pero en otra atmósfera. El evento más cercano para el cual nosotros debemos de estar preparados y debemos de estar listos es para cuando suene la trompeta, como dice la palabra, poder ser arrebatados. Para eso tiene que haber una preparación. Pero en esta preciosa noche yo quiero tratar de compartir cómo podríamos nosotros prepararnos, cuál sería nuestro esfuerzo, ¿verdad?, qué es lo que tendríamos que cambiar en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, porque hay cosas que en algún momento pues las hacemos ya porque estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos ciertos hábitos, ¿verdad?, ciertas formas de actuar en las cuales posiblemente pues así nos creamos, así tenemos la crianza, así tenemos la enseñanza, ¿verdad?, familiar, ¿verdad? El aspecto familiar influye mucho en la forma en la que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Muchos psicólogos dicen que las personas muchas veces actúan de acuerdo a lo que fueron educados de 0 a 6 años, ¿verdad? Y es la conducta que tienen ya adultos, ¿verdad? Porque fue el tiempo de formación de sus vidas, ¿verdad? Y hay hábitos, formas de carácter, algunas formas que nosotros debemos de aprender, se podría decir, a cambiar, ¿verdad? Los tiempos finales son tiempos de búsqueda, son tiempos de interesarse más, ¿verdad?, en poder conquistar el corazón de Dios, ¿verdad?, en verdaderamente ser personas o cristianos diferentes de como hemos sido hasta el día de hoy, ¿verdad?, y que se pueda notar nuestra espiritualidad, que se pueda notar el fruto de Dios en nosotros, ¿verdad?, que pueda haber verdaderamente un cambio, ¿verdad?, que la gente muchas veces sin que nosotros le testifiquemos, la gente pueda saber, ¿verdad?, de que nosotros somos creyentes, ¿verdad?, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Entonces, este tiempo es muy importante tratar de entender qué tiempos estamos viviendo. La palabra de Dios nos ilustra en el libro de Mateo 24, del 29 al 35. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creo, hermanos, que estamos viviendo los tiempos más difíciles que hemos vivido. Hemos pasado por diferentes circunstancias en nuestra vida, pero el mundo se ha llenado de mucha violencia, de muchas tragedias, de muchas muertes. El índice de violencia que se ve en la actualidad es un índice de violencia que posiblemente antes pues no nos enterábamos de las situaciones que ocurrían en el mundo, porque no había tanto medio de comunicación en este tiempo. Pero en los últimos 100 años la violencia se ha incrementado. Los movimientos telúricos pues tiembla a cada rato, y hay una intemperancia del hombre, hay algo que está sucediendo en el hombre en este tiempo, y hay lo que se le llama la falta de amor, que constituye un desmoronamiento social sin precedentes. Ya no se mira verdaderamente a las personas con amor como la palabra de Dios lo estableció, que pudiéramos verdaderamente soportarnos, amarnos, y que el vínculo perfecto por el cual nosotros deberíamos de caminar como cristianos y también respondiendo a este mundo sería con el amor de Dios. En este tiempo pues se habla de un distanciamiento social. ¿Qué ha provocado el distanciamiento social? Si en algún momento ya estábamos fríos, si en algún momento ya estábamos tal vez apartados y lejos, el distanciamiento social pues tal vez nos ha servido tal vez para enfriarnos más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pues ya no abrazarnos, tal vez ya no darnos un ósculo santo, ya no bendecirnos tal vez como lo hacíamos antes, porque hay muchas fobias que se activaron en este tiempo, y vemos muchas veces a las personas como que están contaminadas. Esto se podría decir lo que ha estado sucediendo como un desmoronamiento del amor de Dios, y sabemos que nosotros aún como creyentes y como hispanos pues nosotros no somos personas que practiquemos el distanciamiento. Somos personas que se podría decir somos muy cercanos, tratamos de ser cercanos, tratamos de saludar, y verdaderamente todo esto se podría decir qué daño se podría decir le pudo haber hecho mucha gente para enfriar su corazón. Entonces estamos corriendo en este tiempo con un distanciamiento social. Es un poquito difícil a veces tratar de saludar a las personas y verdaderamente ver que sus normas se podría decir cambiaron, su forma de tratar cambió en 3 meses, 2 meses, todo lo que había acumulado de Dios como que se le hubiera derrumbado. Entonces en estos tiempos que estamos viviendo encontramos también una pasividad espiritual de muchos, y sabemos que está a la puerta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El proceso para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo es que verdaderamente haya un arrepentimiento y una conversión. Hablaremos en un momento acerca de eso. Cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón. Ajustar algunas formas de conducta aprendidas. Nos enseñaron muchas veces, aún en nuestra casa, a defendernos. En la cultura hispana, o al menos aquí en nuestra ciudad de Guatemala, pues era la costumbre en algún momento cuando nosotros crecimos, pues de no dejarnos de nadie.
O sea, esa costumbre, pues se podría decir, pues la mantenemos, ¿verdad? Y posiblemente ahí en lo más recóndito de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, pues tenemos la característica, aún siendo cristianos, ¿verdad?, que queremos una venganza, ¿verdad? Son cosas que en algún momento tendría que cambiar de nuestro corazón, ¿verdad? Y saber que debemos devolver nuestra mirada hacia nuestro Salvador y esperarlo, ¿verdad? Porque la venida del Señor, ¿verdad?, está más próxima que, que si nosotros podríamos todavía decir, bueno, hay tiempo, esperemos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, preparar a nuestros hijos, preparar a nuestra familia. Y principalmente, como nuestro Señor Jesús dijo, hay que velar y orar, ¿verdad? Primero, para no entrar en tentación, ¿verdad?, porque la palabra de Dios nos instruye, ¿verdad?, de que el Señor Jesús vendría como un ladrón en la noche, ¿verdad?, vendría de sorpresa, ¿verdad? Y los eventos, las señales que están sucediendo en este tiempo, pues lo que están marcando es la pronta venida de nuestro Señor, ¿verdad? Ya hemos hablado de que nuestro Señor Jesús no dejó fechas, ¿verdad?, sino que dejó señales, ¿verdad? Y las señales se han ido aumentando cada día, ¿verdad? Las noticias hablan de un aumento de la violencia como nunca, ¿verdad? Cosas se podría decir que nunca nosotros pudimos haber tal vez visto, pues la estamos viendo en este tiempo. Entonces, los tiempos difíciles que estamos viendo es un anticipo al regreso del Señor. Y nosotros estamos llamados como iglesia a tener la capacidad de discernir los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de pasividad. La palabra de Dios nos instruye, dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, el verso 54 y 56. Saludamos a los hermanos, al apóstol Ricardo de Chile. Dios me los bendiga, que a veces no hay oportunidad de saludarlos por el tiempo, pero Dios me los bendiga a cada uno de los que ya están conectados, ¿verdad? Los bendecimos en esta hora. Esperamos que esta enseñanza les pueda ayudar, les pueda servir para podernos preparar juntos, ¿verdad? Necesitamos prepararnos como la novia, ¿verdad?, que tiene blancas sus vestiduras. El libro de Lucas, capítulo 12, versos 54 y 56, Jesús le dijo a la gente: cuando ustedes vean que las nubes se levantan por occidente, dicen que van a llover y así sucede, y cuando el viento sopla del sur dicen que va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo que viven? ¿Ah? Muchas personas en este tiempo pues están pensando que cuando salgan de la cuarentena se van a ir a viajar, se van a ir a tomar los tragos, se van a entretener. Parece que esas personas, en lugar de verdaderamente de entender, ¿verdad?, de que deben de cambiar, ¿verdad?, lo que verdaderamente es atrayente para su corazón, ¿verdad? Tenemos la oportunidad muchas veces, sí, de poder aún viajar y de servir a Dios, ¿verdad?, y de conocer, ¿verdad? A mí me ha tocado mucho, ¿verdad? Pero tenemos que entender que este tiempo final, debemos de ver que no debemos de ser fríos, sino encendernos nuevamente y conectarnos verdaderamente con Dios, ¿verdad? Entonces, entender los tiempos es saber que son los últimos tiempos, que tenemos que tener una búsqueda constante, ¿verdad? El tiempo final que estamos viviendo, ¿verdad? Cada día aparecen cosas nuevas, ¿verdad? En el sentido de que esto, pues, este año 2020, como muchos lo han anunciado, ¿verdad?, pues va a ser un año de gloria, pero también un año de juicio, un año de muchas cosas que están sucediendo. Es necesario entender, por ejemplo, que la palabra nos dice que hay que mantener una actitud sabia, ¿verdad? Hay que escuchar las voces que nos alertan, no las que nos asustan, ¿verdad? Porque hay personas que se asustan con lo que están oyendo, ¿verdad? Y la escritura, vea lo que dice en el libro de Amós, capítulos 3 y 7, dice: ciertamente nada hace el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temblará?
Si el Señor Dios lo manda, ¿quién no hablará en su nombre? ¿Verdad? La voz profética, aún lo hemos hablado, hay que discernirla. Están apareciendo muchas profecías de estos últimos tiempos, pero en lugar de preparar a la iglesia, ¿verdad?, lo que están haciendo es asustarlos. ¿Verdad? La gente ya está en psicosis, ya no saben qué hacer. ¿Verdad? Y la forma correcta verdaderamente es de saber que es un tiempo de búsqueda, ¿verdad?, de hacer un devocional, de acercarse a Dios, y que en esa búsqueda el Señor cambie nuestro corazón, ¿verdad?, que haya un arrepentimiento verdadero, ¿verdad?, porque muchas veces se podría decir, nosotros al no entender, pues seguimos con nuestra pasividad y seguimos verdaderamente, pues qué bueno que pasó la pandemia, qué bueno que pasó la cuarentena y volvemos a nuestra vida normal. Es un poquito difícil. Sabemos que cada vez que ha sucedido un evento de esta naturaleza a nivel del mundo, si usted revisa la historia, pues muchas cosas cambiaron. Después del 9/11, por ejemplo, ¿verdad?, yo tuve la oportunidad de viajar desde antes, ¿verdad?, y cambió completamente lo que era. Pues antes entraba uno directamente a la puerta de donde, y después pues ya había que pasar un montón de anillos de seguridad. Bueno, y ahora no sabemos verdaderamente qué pueda suceder, porque se podría decir todos los gobiernos se van a proteger, todos los van a tratar verdaderamente de poner ciertas normas que van a regir en este tiempo a la sociedad, ¿verdad? Y están anunciando como un nuevo inicio, como una nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Y sí hay muchas cosas que van a cambiar, pero lo importante es que cambie el corazón del hombre, ¿verdad? En el corazón del hombre tiene que haber un arrepentimiento, no importa de qué raza nosotros seamos, ¿verdad? Lo que el Señor mira verdaderamente es que su pueblo pueda estar arrepentido y quebrantado delante de su presencia, ¿verdad? El arrepentimiento verdaderamente lo que hace es que el Señor pueda morar en el corazón de sus hijos, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos, ¿verdad?, porque eso fue lo que el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, ¿verdad? O sea, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, vemos en las iglesias, en los ministerios, a veces que hay personas que tienen un arrepentimiento, reciben a Cristo, pero a veces no termina el convertimiento, porque siguen siendo malos como esposos, siguen siendo malos como padres, ¿verdad? Y a veces lo que presentan es una figura muy diferente dentro de la sociedad, ¿verdad? Porque a veces se podría decir en la iglesia podrían presentar una fachada de buenos esposos, ¿verdad? Pero sucede muchas veces, como yo he tenido la oportunidad a veces de hablar con personas, y siempre me ha tocado pues ministrar matrimonios, y una vez una persona me dijo: mire, yo quisiera llevarme al hombre espiritual que tengo en la iglesia, ¿verdad?, porque aquí es diferente a como es en la casa, ¿verdad? Aquí tengo un ángel de Dios y en la casa tengo un diablo, ¿verdad? Porque la gente a veces no entiende, ¿verdad?, que es necesario un arrepentimiento y un convertimiento, ¿verdad? Estamos corriendo en este tiempo en un mundo que nos puede llevar a la insensibilidad, ¿verdad? Hay mucho entretenimiento, ¿verdad? Aún las iglesias se llenaron de entretenimiento, lo decíamos en uno de los mensajes, ¿verdad? Y se trata verdaderamente de que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y se podría decir, ya no se le hace un culto que sea agradable a Dios, sino se trata de agradar el corazón de la gente. Entonces estamos entretenidos tratando de agradar a la gente, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que agradar a Dios, ¿verdad? Muchas veces nos hemos convertido más, ¿verdad?, en amigos del mundo, ¿verdad?, y deseamos las cosas del mundo, ¿verdad? Y estos muchas veces son placebos que la gente tiene, ¿verdad?, para llenar su ego, su vanagloria, ¿verdad? Y verdaderamente es verdaderamente terrible ver, ¿verdad?, que hay mucha gente que es mundana y es cristiana. O sea, tienen un doble ánimo, ¿verdad? Viven a veces una doble vida, o en otro lado decía una doble vida moral, ¿verdad?, donde no tienen la capacidad verdaderamente de estar definidos con Dios, ¿verdad? Y es verdaderamente preocupante entender que este mundo, si nosotros siguiéramos en la misma situación en la que estábamos,
pues nos iba a provocar en algún momento la pasividad que teníamos, una insensibilidad espiritual. Dijimos al principio que es importante entender que todo lo que está ocurriendo, por favor véalo, a la luz de la palabra, pues marca las plagas. Esto está marcado también en el capítulo 24 de Mateo. Pero todo lo que está ocurriendo es la antesala al regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 3, que es cuando Pedro se levanta para poder darle un mensaje. Usted sabe que Pedro pues era un pescador, un hombre del vulgo, un hombre posiblemente sin una preparación teológica, que vino a los pies de Cristo y se discipuló a los pies de Cristo durante 3 años y medio, pero que se levanta como un ungido con conocimiento de la palabra de Dios y hace este reto increíble a esa generación que en ese momento había recibido, pues a Cristo había recibido una impartición del Espíritu Santo. Hechos 3, 19 al 21 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Y en esta versión dice: vuélvanse a Dios. En otra versión dice: conviértanse. Arrepentidos y convertidos, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mientras no haya un arrepentimiento verdadero, mientras no haya un quebrantamiento, mientras no haya un volver a Dios, el hombre está en constante sufrimiento, no tiene un descanso, porque lo que asegura el descanso del alma es el perdón de Dios, la paz de Dios en nuestro corazón. Usted puede estar verdaderamente entendido que su corazón tiene que estar en paz con Dios, sabiendo que el refrigerio de Dios es constante, diario. Usted va a sentir la paz, usted va a sentir el regocijo, usted va a sentirse verdaderamente protegido por Dios. El refrigerio de Dios no es solamente un momento de ministración del Espíritu Santo de Dios, sino es un descanso el que el Señor nos permite tener. ¿Descanso de qué? Si tal vez logramos entender, la palabra de Dios nos habla también en Mateo 11, 28. La Escritura dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y una de las cosas que dice: yo les daré descanso para sus almas. El venir al Señor, el orar, el acercarnos a Dios. Por eso les decía, los últimos son tiempos de búsqueda. Usted tiene que interesarse y buscar a Dios más que nunca, y hacer sus devocionales y tener una revelación personal de Dios, y salir de este tiempo de cuarentena ungido, verdaderamente lleno de la presencia de Dios. Entonces, el volverse a Dios, el descanso al Señor. Y dice el verso 20: enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de nuestros santos profetas. ¿En qué forma entonces hay que prepararse? Bueno, el arrepentimiento fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamientos. El arrepentimiento es cambio de confesiones. Metanoia, que es esa palabra arrepentimiento, lo que significa es un cambio, cambio de pensamientos. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos da el entendimiento de las cosas que podemos vivir, y no estar pensando verdaderamente en lo malo, porque mucha gente está asustada por las cosas que están haciendo, y mucha gente está en paz. El gobierno de Dios en el corazón del hombre, porque Jesús lo dijo, que Él nos iba a dar la paz, y la paz que el Señor nos da es una paz que nadie la puede tener, pero primero tiene que ser en nuestros pensamientos. Entonces, la parte muy importante que debemos de saber, que debe haber un cambio en nuestros pensamientos, y en nuestro corazón, que en nuestro corazón, porque son los dos centros de mando que el hombre tiene, y debemos de saber que si nuestro corazón y nuestra mente están gobernados por Dios, podemos tener verdaderamente pensamientos buenos, ya no van a fluir pensamientos malos de la vieja naturaleza, sino que van a haber pensamientos. Entonces, entendamos que
Estos últimos tiempos son tiempos de arrepentimiento. Jesús anduvo anunciando el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos. Y el arrepentimiento es hacerle un alto a lo que estábamos haciendo y convertirnos verdaderamente a Dios. Que se note verdaderamente que no somos religiosos, sino que tenemos un fruto. ¿Ah? Tenemos un fruto en nuestra vida. En primer lugar, tenemos esa paz en nuestro corazón. Tenemos ese descanso de Dios en nosotros. ¿Ah? No tenemos por qué inquietarnos con las noticias, hermanos. Este mundo, sabemos que está lleno de malas noticias, ¿verdad? Y se va a poner peor. Y muchos pues, profetas agoreros, esto se va a poner peor, ¿verdad? Y sí, tal vez al leer la palabra encontramos que hay una gran tribulación, que hay juicios, ¿verdad? Hay un montón de juicios a una generación rebelde que no pudo verdaderamente buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, prepararnos es volver nuevamente en un arrepentimiento sincero delante de Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, ¿verdad? Con todo, interesarnos en Dios, ¿verdad? Dejar de ser religiosos, ¿verdad? Y verdaderamente saber, ¿verdad? Que Dios tiene que ser la motivación diaria. Entonces, tenemos que prepararnos, sí, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? La palabra de Dios nos instruye en el libro de Romanos capítulo 8 acerca de los pensamientos también, pensamientos de muerte. El que tiene pensamientos de muerte, el que tiene pensamientos negativos, o sea, tenemos también la autoridad sobre los pensamientos que puedan venir a nuestra vida. El libro de 2 de Corintios nos instruye que tenemos la autoridad de poder arrestar los pensamientos malos que puedan venir a nuestra mente. Todo el tiempo nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos, estos bajan a nuestro corazón y se convierten en confesiones, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros dejamos que nuestra mente trabaje y trabaje y trabaje, y muchas veces de cosas que posiblemente nunca en nuestra vida van a suceder. Entonces, cuidar nuestros pensamientos. Tenemos la oportunidad muchas veces de atar aún nuestros pensamientos. Tenemos dominio propios aún sobre los pensamientos que puedan haber en nuestra vida. Entonces, es tan importante verdaderamente entender que tenemos que prepararnos. Sí, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras confesiones, nuestro corazón, ¿verdad? Si en nuestro corazón todavía hay heridas, tenemos que limpiar esas heridas, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos sane, nos liberte, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, el Señor no puede perdonar. Hay mucha gente que está tan cautiva de cosas que les hicieron, ¿verdad? Pero es importante aún para la sanidad de las emociones, aún para la sanidad física, el poder soltar a aquel que nos lastimó, que nos hirió. Entonces, ¿es esencial el arrepentimiento y la conversión? Sí, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hechos siempre, 2:38 al 41, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el condicionamiento verdaderamente para poder recibir el regalo del Espíritu Santo es un corazón que sea arrepentido delante de la presencia de Dios. Estos tiempos que vamos a vivir, cuando el Espíritu Santo de Dios se derrame nuevamente en este tiempo sobre las naciones, va a ser un tiempo de arrepentimiento. La gente se va a arrepentir en las calles, sus familias, todos van a correr a un arrepentimiento, ¿verdad? Y verdaderamente el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Dice aquí mismo en la palabra, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿verdad?, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un condicionamiento verdaderamente, aún para ser bautizado del agua. El libro de Juan capítulo 3 habla acerca de esto. El bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Aquí de lo que está hablando pues es el del bautismo en agua, que es muy importante, porque la palabra dice claramente que el que cree fuera salvo y fuera bautizado, este podrá ser salvo.
Otra de las cosas que es importante entender de estos últimos tiempos es de que este tiempo será precedido también por un periodo de mucha apostasía. Explicábamos uno de estos días que la apostasía tiene que ver con hombres y mujeres que en algún momento no lograron consagrarse completamente a Dios, ¿verdad? Su corazón se llenó posiblemente de basura o de muchas cosas que lo sacaron de la voluntad y del proyecto de Dios. Una de las formas en las que el enemigo muchas veces trabaja es cuando la semilla es sembrada, la roba, la quita, ¿verdad? Eso lo explica el Señor en la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando la gente viene o va a las iglesias, muchas veces recibe una palabra, viene el diablo y se las quita, y esa palabra muchas veces no tiene fruto, y la gente verdaderamente a veces, en lugar de estar conectados con Dios, a veces están poco a poco enfriándose. Usted se da cuenta que hay personas que en algún momento ni siquiera quieren buscar a Dios, ni siquiera quieren congregarse, ¿verdad? ¿Cómo puede estar su corazón si usted le da más importancia, por ejemplo, a lavar ropa? ¿Verdad? Porque es el único día, ¿sabe? ¿Verdad? Hay otros días verdaderamente. Antes se podría decir las iglesias, ¿verdad? Teníamos otra forma de trabajar. Al menos así levanté yo las iglesias antes, ¿verdad? Una forma en la que se trabajaba todos los días. La gente buscaba a Dios todos los días. Y sacábamos tiempo, aunque tenían mucho que trabajar, mucho que hacer. Porque lo importante, ¿verdad? No era tanto todas las cosas que teníamos que hacer en la casa, ¿verdad? Sino lo importante era buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, sabemos que estos últimos y finales tiempos se habla de una apostasía, ¿verdad? Esa apostasía tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, le leo algunos versículos con relación a esto, ¿verdad? Dice: nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama a Dios o objeto de culto, ¿verdad? O sea, ese tiempo se podría decir, podía manifestarse un tiempo de apostasía, sí, al no permitir, se podría decir, el culto a Dios, ¿verdad? Dice aquí, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hablamos, ¿verdad?, acerca del anticristo hace algunos días, ¿verdad? El que suplanta supuestamente a Dios, ¿verdad? Y que engañará, ¿verdad?, aún a Israel, y se sentará en el lugar, ¿verdad?, y engañará, ¿verdad? Bueno, dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros, decía el apóstol Pablo, les decía esto? Pero vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ¿verdad? La iniquidad, hermanos, es aquello torcido, ¿verdad? O sea, la solución de Dios para el hombre fue morir en una cruz, ¿verdad?, derramar su sangre por sus pecados, ¿verdad? La iniquidad es todo aquello que nosotros podemos traer de nuestros ancestros, de nuestros padres, ¿verdad?, que en algún momento es lo torcido, ¿verdad? Muchas veces decimos la rama torcida nadie la puede enderezar, ¿verdad? Pero la iniquidad es la inclinación que muchos tenemos, aunque somos a veces cristianos, ¿verdad?, hacer lo malo, ¿verdad? Y eso también lo tiene que trabajar Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque el ministerio de la equidad en este tiempo pues habla de este hombre de pecado, pero también está el ministerio de la equidad en los hombres, ¿verdad? David tuvo problemas verdaderamente para poder seguir en obediencia a Dios como era el plan de Dios, que fuera un hombre obediente conforme a su corazón, ¿verdad? Pero él justifica en el Salmo 51, ¿verdad?, el pecado de sus padres y la iniquidad que había en él, ¿verdad? O sea, dos cosas que hay que trabajar en el hombre en este tiempo, por ese tiempo de iniquidad, es el pecado, confesar. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona, ¿verdad? Si hemos cometido pecados, errores, nosotros vamos a la cruz, vamos y le pedimos a nuestro abogado, nuestro Señor Jesús, que nos perdone, que nos limpie, que interceda por nosotros,
y sabemos que hay un perdón para nuestra vida, ¿verdad? Pero con la iniquidad, aquellas cosas que todavía se nos ocurren, ¿verdad?, para poder en algún momento hacer lo malo, ¿verdad? Esa parte, se podría decir, es una parte que también tenemos que arrepentirnos y verdaderamente entregársela a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor viene a traer una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? A veces nos preocupamos más, y se los decía hace poco a los pastores, ¿verdad? Les decía yo que a veces nos preocupamos más de ver el exterior de la gente, cómo viste, ¿verdad?, si se pintan, si no se pintan, ¿verdad? O ciertas normas que se han establecido en una cultura muchas veces misógina, donde la mujer no tiene la participación que Dios le dio, ¿verdad? La palabra de Dios dice claramente que no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer. O sea, Dios delante, hermanos, en este tiempo, Él les puedo decir, Él lo que ha hecho es darle un lugar, darle un espacio a la mujer. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, Jesús, se podría decir, pudo restaurar a una mujer que era pecadora, a la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, estos últimos tiempos hay otra característica muy importante, ¿verdad?, que estamos encontrando que el hombre está llegando a una intemperancia y a un desenfreno, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, los hombres en este tiempo, ¿verdad?, ya no son, se podría decir, las mansas palomas que decían antes, o son cristianos y ya su vida cambió, sino que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5, también debes de saber que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Esto pues tiene un nombre, se podría decir en la psicología, ¿verdad? Gente que se ama a sí mismo y a los demás, ¿verdad?, no los ama, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer entonces en este tiempo para poder evitar juntarse con este tipo de personas, ¿verdad? Porque este tipo de personas, ¿verdad?, pues su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Una persona orgullosa muchas veces está lejos de Dios porque se ama más a sí mismo, ¿verdad? Yo le digo en esta preciosa noche, ¿verdad?, los hombres o las personas han cambiado tanto en el sentido de que estos últimos, ¿verdad?, y finales tiempos, ¿verdad?, Satanás ha logrado verdaderamente llenar de orgullo, de vanagloria a muchos hombres, ¿verdad? Y decíamos hace algunos días también, ¿verdad?, ha habido tanto, hasta culto a los hombres, a los apóstoles, a los profetas, ¿verdad? Un culto en el cual el espíritu de Grecia, hermanos, ¿verdad?, le ha dado supuestamente el lugar, ¿verdad?, de Dios a los hombres, ¿verdad? Y muchos hombres se han aceptado, ¿verdad?, que se les rinda culto, que se les rinda pleitesía, ¿verdad? Entonces es muy importante también entender que se han ido extraviando los cimientos de la fe, ¿verdad? Evidencia de los tiempos finales que estamos viviendo, ¿verdad? Vea por favor en el 1 Timoteo 4, 1 al 3. Estoy tratando de darle la mayor cantidad de citas para que usted lo pueda leer o estudiar más adelante. Pero el Espíritu dice, escuche, que es el Espíritu Santo el que habla, ¿verdad? Claramente dice, porque Él es el encargado en este tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es el ministro encargado de este tiempo de presentarle a Jesús la iglesia gloriosa, sin mancha. Por eso el trabajo del Espíritu Santo es constante, es diario, hermanos. En los sueños Él está ministrando. Por eso debemos de entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene que ser nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador. Porque el Espíritu Santo, dice aquí la palabra, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, Él es el que dice, muchos apostatarán de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían una fe pura, ¿verdad?, confiaban más en ellos mismos, ¿verdad?, y no tenían una fe desarrollada.
En estos tiempos, pues gloria a Dios, muchos ministros están hablando de fe, porque la fe tiene que madurarse, la fe tiene que crecer, y más en las circunstancias en las que estamos viviendo, muchos se podría decir están ejerciendo su fe para sostenerse en estos tiempos, y Dios no les ha fallado, ¿verdad? Porque algo que verdaderamente agrada a Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres que podamos ser aprobados por la fe que tenemos, ¿verdad? Nuestra fe puede ser grande, nuestra fe puede ser pequeña, ¿verdad? Pero muchos en los últimos tiempos van a apostatar, van a desviarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su fe no va a ser firme. Este tipo de temas es muy importante transmitirlos a los pastores que me escuchan o me ven en esta noche. ¿Por qué? Porque la escatología lo que hace, los últimos tiempos, lo que hace es purificarle, preparar a esa iglesia que el Señor viene a arrebatar. No debemos únicamente de predicarle a la gente filosofías chileras, bonitas, ¿verdad? Que todo va a estar bien, ¿verdad? La iglesia tiene que ser arreglada. El Señor viene a traer a una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, ¿verdad? Una iglesia que se ha santificado por el proceso del Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces mucha gente a quien está oyendo, yo siempre les he dicho y les diré, ¿verdad? Debemos de saber a quién escuchamos, ¿verdad? Y debemos de filtrar y discernir el mensaje. A mí muchas veces me preguntan, mire usted qué piensa de tal, y yo trato de darle mi opinión, ¿verdad? Algunos sí son confiables, otros no son confiables por el tipo de mensaje, aún por el testimonio, porque hay espíritus engañadores en estos últimos tiempos, ¿verdad? Personas que andan engañando, ¿verdad? Dijimos en uno de los mensajes también que uno de los principales formas en las que el enemigo iba a hacer en este tiempo es engañar aún a los escogidos de Dios. Entonces, hay espíritus seductores, espíritus engañadores, gente que está trayendo a la gente para ellos mismos, para su iglesia, ¿verdad? Yo le digo, nosotros no nos dejaron encargados como ministros que estemos jalando gente a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque en primer lugar ni es nuestra, es de Jesucristo, que Él fue el que pagó el precio, ¿verdad? ¿Sabe? Una de las cosas que yo he enseñado, he ungido muchísimos apóstoles, profetas en muchos lugares, ¿verdad? Y siempre les damos la alternativa de que ellos trabajen como ellos quieran, ¿verdad? Porque en primer lugar no son míos, ¿verdad? Son del Señor, ¿verdad? Y eso se podría decir, el pastor tiene que ser entendido, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos nosotros no tenemos que jalar gente a nuestro redil, sí trabajar para que se conviertan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que trabajar para que la gente vuelva al Señor, ¿verdad? Se entregue al Señor, vuelva a su redil. Entonces, mucha gente en este tiempo, ¿verdad? Va a ser engañada y van a apostatar y se van a apartar, ¿verdad? Porque van a escuchar espíritus engañadores, ¿verdad? Doctrinas de demonios por la hipocresía, dice en 1 Timoteo 4:1 al 3, ¿verdad? Mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hablábamos de eso hace algunos días, ¿verdad? Acerca de la cauterización de la conciencia. Cuando la gente, hermanos, puede exhibir y decir que es cristiana, ¿verdad? Pero cuando tienen cauterizada su conciencia, ellos pueden pecar, ¿verdad? Y pensar que no están pecando, ¿verdad? Porque la conciencia cauterizada, ¿verdad? La persona sigue obrando en su forma de ser, ¿verdad? Pero su conciencia está cauterizada. Entonces, cuando la gente, ¿verdad? Tiene su conciencia está cauterizada, les es muy difícil reconocer su error, les es muy difícil muchas veces aceptar que tienen que renunciar a su pecado, ¿verdad? Y tendrán algunas formas de prohibirles. ¿Sabe? A veces caminando por muchas iglesias, por muchos ministerios, hay prohibiciones que muchos ministros tienen acerca de la gente, aún para casarse, ¿verdad? Yo fui a un ministerio que gracias a Dios ya no volví a ir, ¿verdad? Pero había una persona ahí que le decía a la gente, mire, te vas a casar cuando yo te diga, ¿verdad? Yo dije a la persona que me pidió consejería, mire, ¿y quién le dijo eso? ¿Verdad? Pues la persona que dirige acá, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde uno actúa, ¿verdad? Ya como el ogro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Que le prohibirán casarse, ¿verdad? Y en estos tiempos a mí me han preguntado, hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, pues ya no vamos a hacer nada, ya no vamos a estudiar. No, tranquilo, ¿verdad? Si usted quiere casarse, ¿verdad? Si usted quiere estudiar, estudie, ¿verdad? Trate
de aprovechar su tiempo, ¿verdad? Que usted se pueda sentir satisfecho en este tiempo, que el tiempo que está viviendo usted lo supo también aprovechar, ¿verdad? Habla también de abstenerse de los alimentos que Dios creó para acción de gracias, ¿verdad? Muchos se podría decir que toman la ley, ¿ah?, como una forma en la cual le prohíben a la gente comer ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando usted se va a este pasaje, dice, ah, Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes, ¿verdad? Yo he ido a muchísimos lugares, hermano, y a veces no he sabido ni qué he comido, ni qué animal me he comido, no he sabido a veces ni qué comida me están dando, ¿verdad? Y a veces se podría decir, pues tienen un muy buen sabor y a veces no, ¿verdad? Pero es la cultura de la gente, de los lugares, y es su plato favorito, por ejemplo, ¿verdad? Y yo no voy a decir, mire, perdone, yo no como esto, pero la palabra de Dios nos instruye, ¿verdad?, que debemos de darle gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Santificar la comida, no solamente, hermanos, orar a la carrera, sino santificar y bendecir los alimentos para que los alimentos puedan caer bien a nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, no podemos en estos últimos tiempos también pues desechar el mensaje acerca de la restauración del reino de Dios, ¿verdad? Es muy importante en estos tiempos hablar de una restauración del reino, ¿verdad? Al hablar de una restauración del reino, pues hablamos del reino futuro y hablamos también del reino de Dios en la tierra, ¿verdad? El reino de Dios en la tierra significa cuando Jesús, por ejemplo, anduvo haciendo milagros, maravillas, prodigios, ¿verdad?, y las señales que le seguían, ¿verdad? Él estaba estableciendo el reino de Dios en esta tierra, ¿verdad? Pero marcó más a sus discípulos, porque sus discípulos cuando veían a Jesús obrar, ¿verdad?, hubo un día en que les dijo, ok, ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hice. O sea, este tiempo final para preparar su corazón, tenemos que saber, ¿verdad?, que van a haber milagros creativos, ¿verdad?, cosas que no habían sucedido, ¿verdad? En parte, muchos ministros hemos visto a veces cómo Dios en su misericordia crea algo que fue quitado, algo que fue operado. Yo he visto, por ejemplo, matrices que el Señor ha permitido que se vuelvan a crear, o brazos, o cosas que han sucedido a veces en las reuniones que hemos hecho, tanto aquí como afuera. Y eso nos permite verdaderamente saber, ¿verdad?, que el Dios que tenemos, hermano, no está limitado, ¿verdad? Depende hasta donde nosotros creamos, ¿verdad? Él puede obrar, Él puede actuar, ¿verdad? Si nosotros creemos en un Dios sobrenatural, Él se manifestará como un Dios sobrenatural, como un Dios creativo, ¿verdad? Yo creo verdaderamente que este último y final tiempo, ¿verdad?, va a ser un tiempo donde el Señor va a desplegar su poder, su gloria, sus milagros, sus maravillas, sus milagros creativos sobre la gente. Y eso es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios establecido en el corazón del hombre primero, ¿verdad?, va a manifestar a Dios, ¿verdad? A Dios hay que manifestarlo. Los discípulos, lo primero que comenzaron a hacer, ¿verdad?, fue a manifestar, ¿verdad? Hay un cojo de la hermosa en el capítulo 3 del libro de Hechos, ¿verdad? Y Pedro y Juan fueron, ¿verdad?, a la hora de la oración, ¿verdad? Y bueno, el paralítico o el mendigo tenía mucho tiempo de estar ahí, ya muchos años, ¿verdad? La pregunta que me hicieron un día, ¿por qué Jesús no sanó a ese hombre? ¿Por qué se lo dejó a Pedro y Juan? Porque, hermanos, en este tiempo hay muchas cosas que no sucedieron por medio de otros ministros que sucederán a través de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha escogido a nosotros para que mostremos su reino, para que mostremos su gloria, para que manifestemos su poder en este tiempo. Y este va a ser el tiempo de las bendiciones y de las sorpresas que vienen de parte de Dios. Porque ¿cómo debemos de prepararnos? Sí, oremos, santifiquémonos, hermanos, verdaderamente busquemos en arrepentimiento y en una conversión genuina el rostro de Dios, ¿verdad? Porque Dios sabe quiénes son suyos y su corazón verdaderamente tiene que escuchar los latidos de su Señor, ¿verdad? Una de las cosas que yo aprendí en el camino es que nosotros, hermanos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos propiedad de Dios, ¿verdad? Y al ser propiedad de Dios tenemos un sello, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Somos, dice la palabra, extranjeros y somos advenedizos, ¿verdad? Y muy pronto va a sonar una trompeta, muy pronto,
si usted está listo, si usted está preparado, si usted verdaderamente entiende lo que estoy tratando de decirle, usted va a ver, ¿verdad?, que Dios a usted lo va a utilizar, ¿verdad?, aunque posiblemente tenga una preparación teológica o no la tenga, ¿verdad? Los discípulos estuvieron con Jesús, ¿verdad?, pero hubieron 120, ahí habían 12 y habían 120, ¿verdad?, que fueron regados por toda Asia, ¿verdad? Y el mundo de Asia conoció a Jesús por medio de los milagros que estos hombres hacían, ¿verdad? Y este va a ser el tiempo donde usted, en lugar de quejarse, en lugar de estarse lamentando, usted tiene que volverse a Dios, ¿verdad?, y entender que hay un ungimiento para estos últimos tiempos, para que usted pueda mostrar al Dios glorioso que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no puede ser intemperante, usted no puede volver otra vez a lo normal, dicen, ¿verdad? Volvamos a la normalidad, dicen. ¿Por qué fue sacudido este mundo? Porque esa normalidad que teníamos era aborrecible para Dios, ¿verdad? Estábamos tan fríos, estábamos tan intemperantes, estábamos tan pasivos, ¿verdad? Pero yo creo que Dios ha tenido un tiempo especial con cada uno de nosotros para hablarnos, ¿verdad?, y despertarnos posiblemente del sueño, del letargo. De este tiempo nosotros vamos a salir más comprometidos, ¿verdad?, amando más a Dios, más llenos de su presencia, con el deseo verdaderamente de amar a Dios y de que nuestra familia sea rescatada para el Señor. No podemos ser ajenos en este tiempo de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan también, si están apartados, volverse a Dios, ¿verdad? Usted es responsable como padre de sus hijos, usted es responsable en este tiempo como madre de sus hijos y de su esposo también. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y esa responsabilidad es que también, aparte de ser ministros, nuestros hijos y nuestra familia conozcan de esos milagros que Dios hará en este tiempo. Entonces, estamos marcados, sí, ¿verdad?, y sabemos que el Señor regresará, ¿verdad?, en una forma triunfal, ¿verdad? Será una venida en secreto, se quedará en los aires, ¿verdad? Pero para eso el Espíritu Santo de Dios está trabajando con usted y conmigo. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo que debemos de estar alertas, debemos de estar vigilantes, ¿verdad? Y la Biblia habla también en Mateo 24:34, ¿verdad?, que antes de su venida, ¿verdad?, el universo sería conmovido, ¿verdad? No debemos verdaderamente como iglesia dejarnos arrastrar por una sociedad que tiene un corazón entenebrecido, ¿verdad?, con una sociedad que está marcando una distancia social, ¿verdad?, una sociedad que le cerró las puertas a Dios por su corrupción, por su pecado, ¿verdad? Nosotros no podemos contaminarnos con ese tipo de sociedad, con ese tipo de amistad. Hoy más que nunca es muy importante aún romper con los pactos que hemos hecho a veces con las personas equivocadas, con las personas erróneas, ¿verdad?, y saber, ¿verdad?, que muchas veces, ¿verdad?, la gente que está cerca de nosotros no nos bendice, ¿verdad? Son gente que en algún momento, aún familia que están cerca de nosotros, podrían ser piedras de tropiezo, ¿verdad? Cuando Dios iba a hacer algo, ¿verdad?, en la vida de Abraham, ¿verdad?, ¿por qué le habló de su familia? ¿Verdad? ¿Por qué es importante muchas veces que nuestra familia oremos por ellos, se conviertan a Dios? ¡Qué bendición! ¿Verdad? Pero hay momentos en los cuales la misma familia puede ser hasta una piedra de tropiezo para nosotros, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré, ¿verdad? Tal vez el tiempo es verdaderamente claro para poder decirle en esta noche, ¿verdad?, el Señor viene por su iglesia. Y parte se podría decir de la forma en la que nosotros podemos prepararnos es saber, ¿verdad?, de que debemos de estar atentos a su voz, ¿verdad? Juan 10, 27 al 29 dice, ¿verdad?, hay una voz, ¿verdad?, la voz de Dios. El libro de los Salmos dice: la voz de Dios es gloriosa, es poderosa, es estruendosa. Pero hay una voz interna, ¿verdad?, y no es la conciencia, es la voz de Dios que constantemente quiere hablar con nosotros, ¿verdad? Y posiblemente alguno de ustedes en algún momento ha recibido algún tipo de visitación de Dios, ¿verdad?, y tal vez ha recibido
la visitación de ángeles, o el Señor ha hablado a su oído, gloria a Dios, ¿verdad? Pero esa voz tenue, ¿verdad? Posiblemente debemos de estar atentos, ¿verdad? Esa voz es la que nos va preparando día a día, ¿verdad? Yo me debería preocupar si no estoy viendo la voz de Dios, si estoy viendo más las noticias, si estoy viendo más otro tipo de información. Yo debo volver otra vez a la recámara. Debo de volver otra vez al lugar donde fui conocido por Dios. Debo de volver a ese aposento donde derramé mis lágrimas, donde Dios me hablaba, donde la vida era más fácil. Ahora la vida se ha vuelto difícil porque a veces hemos aprendido a escuchar otras voces, ¿verdad? Y que no son la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, es un tiempo para prepararnos, sí, preparémonos, ¿verdad? Es tiempo para abrirle nuestro corazón nuevamente a Jesucristo, ¿verdad? Que sea Él el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Que no sean las circunstancias, que no sea nuestro ego, ¿verdad? Hay mucha gente que en este tiempo lo que los gobierna es su ego, ¿verdad? Ellos quieren un lugar, quieren un espacio, ¿verdad? A mí me cuesta mucho verdaderamente contarles esto, ¿verdad? Pero comparto a veces con tantos ministros, hermanos, que lo que quieren es una plataforma, que lo que quieren es un espacio, un lugar, ¿verdad? Yo les digo una de las cosas que aprendí desde el principio, y el Señor me habló claramente, me dijo, no busques plataforma, no busques los lugares de los hombres. Cuando yo te necesite en un lugar, yo te voy a llevar, yo voy a ser el que te voy a honrar, ¿verdad? Y algo que me dijo el Señor hace muchos años, el Espíritu Santo me dijo, yo te haré publicidad, yo le abriré a los hombres para que te convoquen, ¿verdad? Yo le digo en esta preciosa noche, muchos a veces en su corazón dicen que tienen a Dios, pero tienen otros dioses, tienen otros ídolos. Y es el tiempo verdaderamente, aun si somos creyentes, de volverle a abrir las puertas de nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Para que Él sea el Señor de nuestra vida. No es simplemente por hacer milagros, porque aún nuestro Señor Jesús dijo, yo no los conozco. Profetizamos, hicimos señales, sí, pero no los conozco. Algo que tiene que suceder en este tiempo es que usted sea conocido por Dios. Para que Dios a usted le pueda abrir puertas, usted tiene que volver otra vez al lugar donde fue conocido por Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pareciera que le decimos a la gente que reciba a Jesús, ¿verdad? Pero ahí está el Señor. En Apocalipsis 3:20 dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor Jesús está tocando nuevamente la puerta de tu corazón, ¿verdad? Para que vuelvas otra vez a estar en sus habitaciones, que vuelvas otra vez a escuchar su voz, que verdaderamente tu corazón esté arrepentido porque has ofendido, porque has lastimado, porque te has hecho cosas que son incorrectas delante de Dios, y por eso no puedes dormir tranquilo, y por eso no tienes paz. Uno de los beneficios que podemos tener de estar bien con Dios es esa paz que podemos disfrutar cada mañana y cada día, y que no hay absolutamente nada que pueda quitarnos la paz, porque es el gobierno del príncipe de paz en nuestro corazón. Entonces yo te digo, es el tiempo de volver a Dios, sí. Es el tiempo de arrepentirnos, sí. Y volver a Dios con todo nuestro corazón. Y volver a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el que pueda venir nuevamente en mi corazón. Yo quiero orar en esta preciosa noche, ¿verdad? Y pedirle al Señor que por su Espíritu Santo, ahí donde tú estás, si tú no has recibido a Cristo, o si tú quieres en esta preciosa noche nuevamente conectarte con Dios, ¿verdad? Hacer una oración en esta hora, que juntos en esta preciosa noche volvamos otra vez a entregarle nuestro corazón a Dios, porque de nuestro corazón surgen una cantidad de cosas que no deberían de surgir, ¿verdad? Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Que en esta noche podamos orar. Posiblemente usted le dio espacio al pecado, renuncia a eso, apártese del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios es que es mejor subir sin un ojo, subir manco, ¿verdad? Que si mantenemos el pecado sabiendo que lo que estamos haciendo es incorrecto delante de Dios.
Yo le digo en el nombre de Jesús, esta noche es un tiempo de saber que el Señor viene, sí, pero hay que buscarlo más intensamente que nunca. Y verdaderamente tener un arrepentimiento genuino. Aquel que está arrepentido no simplemente es estoy arrepentido, cambia sus hábitos, cambia su conducta. Aquel que tiene un corazón diferente, que eso es volver a Dios. Porque muchos en este tiempo posiblemente tengan un arrepentimiento, pero les falta el convertirse completamente a Dios. El convertirse es como le sucedió a los discípulos en el principio. Ellos se convirtieron y dejaron todo. Y dejaron completamente todas sus profesiones y todo lo que tenían. Creo que muchos hemos hecho eso. Pero vive Dios, que si usted tiene un corazón correcto, a usted no le va a hacer falta nada. En el nombre de Jesús, posiblemente hay cosas en las cuales usted tiene que pedir perdón, porque hay gente que usted ha lastimado y ha herido. Y esto va a ser una muestra de que su corazón está cambiado, que el Espíritu Santo de Dios está provocando en usted algo nuevo, algo distinto, algo diferente. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida y quiero orar porque el tiempo se nos fue. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. En esta hora venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón y misericordia, Señor. Que pueda haber, Señor, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, Señor, constante, Señor, en nuestra vida. Si te hemos ofendido, si te hemos lastimado, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tu preciosa sangre, Señor Jesús, nos limpie de todo pecado. Que no apartes tu Santo Espíritu, que nos des un espíritu recto, que pueda ser renovada nuestras intenciones y nuestro amor a ti, y que pueda haber un testimonio de la gente de que somos verdaderos cristianos, de que somos verdaderos ministros, que podemos servirte en este tiempo a ti, y no servimos a ningún sistema, a un sistema decadente en este tiempo, ni a un sistema denominacional, sino servimos al Dios santo y verdadero. En esta noche, si hay alguien en esta preciosa noche que quiere entregar su corazón a Cristo o reconciliarse con Dios, haga por favor conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, en esta hora, te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos. Gracias por estar ahí. Estamos nuevamente el día sábado en la escuela profética a las 8 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Dios me los bendiga y gracias por conectarse en este tiempo. En el nombre de Jesús, les bendecimos.